Y en Doctor en Casa estamos ya junto a Karine Contreras, psicóloga. Muchas gracias por estar hoy día junto a nosotros, Karine. Gracias a ti. Oye, para hablar de un tema muy importante, muy interesante, que tiene que ver con el apoyo psicológico a pacientes que tienen cáncer de mama, ¿no? Y respecto a eso, fíjate, partir preguntándote cuáles son los principales desafíos emocionales que enfrentan estas mujeres que están hoy día teniendo un cáncer de mama. Bueno, principalmente el recibir el diagnóstico. Ofrece una relevancia importante la partida de esta situación nueva, dada la información que los doctores entregan y si se entera o no por un doctor o por una biopsia. Las situaciones emocionales básicamente parten fuertemente desde ahí y desde la conducción que puede generar trastornos del sueño, de ansiedad, y un sinfín de sentimientos y sensaciones negativas que traducen ansiedad y perturbación emocional en general. Por eso la relevancia de tener que enfrentarlo con la mayor madurez posible, ojalá acompañado, pero bien informados en lo particular. Cuando hablamos de esta información, nosotros hablamos del diagnóstico, sí, pero me imagino que en la medida que tú no solamente sabes el diagnóstico, sabes el estadio, en qué etapa está tu cáncer, tienes claro el tratamiento, me imagino que en base a esta información de todo esto, vas teniendo un poco más de tranquilidad de entender cómo enfrento esto, ¿no? No necesariamente, y es muy importante tu pregunta respecto a eso, porque el tratamiento se va viendo en la evolución que va. De alguna forma sí se detecta en un estadio correcto y concreto en el inicio. Sin embargo, después de los tratamientos diferentes que existan, ya sea quimioterapia, radioterapia, la cirugía o todas ellas, dependiendo qué tipo de cáncer hay, porque hay dos que son mucho más invasivos, por ejemplo, que otros, y eso requiere más tratamiento. Por lo tanto, los síntomas de ansiedad o de perturbación emocional van a ser mucho más elocuentes en el tratamiento si es que toca justamente intervenir en forma importante ahí. Entonces, la relación emocional que hay respecto a cómo enfrentar esta situación tan difícil no ofrece solamente a un tratamiento o a solo informarse. Requiere un integral sentido de ambientación emocional respecto a qué me pasa a mi familia, a mi situación laboral, a mi situación familiar y cómo los demás toman esto conmigo, quién me acompaña, qué redes tengo, etcétera. Justamente, y pensando en eso, ¿qué tipo de intervenciones de tipo psicológico han demostrado tener más impacto, son más efectivas en este tipo de pacientes? En general yo diría que cualquier tipo de terapia, de apoyo terapéutico es recomendable porque desde 0 a más siempre es mejor tener algo. No obstante, recomiendo mucho más la terapia cognitivo-conductual y por supuesto la terapia de trauma que es EMDR, que faculta mucho más la intervención en crisis y te entrega más bien herramientas con respecto a cómo solucionar este tema de la ansiedad y cómo enfrentarlos de la mejor manera. Expliquémoslo, terapia cognitivo-conductual y MDR, para que la gente lo entienda más clarito. Ok, se trata de terapias que facultativamente entregan muchas más herramientas concretas, es decir, qué es lo que hay que hacer, cambia un poco el paradigma desde el punto de vista de decir esto que me está pasando tan malo, qué cosas buenas tiene y cómo podemos enfrentarnos con herramientas de mi círculo, de lo que yo conozco, y entrega una facilidad mucho más más práctica, más pragmática, de cómo enfrentarlos. No es una terapia narrativa, no es una terapia en donde tú puedas contar qué me pasa a mí y ya está, como del desahogo. Es mucho más terapéuticamente trabajada. En MDR, de hecho, mucho más fuertemente en eso, la estimulación bilateral, que se podría hablar en otra instancia de eso porque es bastante más largo, genera un ambiente muy propicio a los niveles de ansiedad, para bajarlos, para conducirlos, y eso tiene mucha técnica. No es solamente conversar, tiene técnica de abordaje y tiene una especie de movimiento hacia el paciente, es más corporal. Correcto. Hoy estaba pensando en este tema de las técnicas, de los abordajes y todo esto, pero al mismo tiempo uno hace la ecuación del acceso que tienen las personas hoy día a este tipo de terapia. Personas que están hoy día a lo largo de todo el país. ¿Cómo podemos apoyar a las personas que están hoy día en distintas regiones de Chile, alejados de los grandes centros hospitalarios o clínicos, como para acceder a una terapia de este tipo? ¿Existen posibilidades de hacer Existen, eso? afortunadamente sí existen, pero lo que yo diría así como importantemente en el inicio es que no vayan a Google a buscar las respuestas. Vayan a Google a buscar los tipos de fundaciones que existen, las corporaciones que están para ello, como por ejemplo Yo Mujer, como por ejemplo Observatorio del Cáncer, que también entrega información, charlas corporativas, muy concretamente hacia, por ejemplo, la pareja de quien padece la situación del cáncer, y que en general fomentan una ayuda como desde el acompañamiento, además de la terapia psicológica. Por otra parte también Salud Responde ofrece ciertas alternativas en una forma gratuita, tanto del acompañamiento como de la conducción y orientación médica,
tanto como de atender al paciente y generar instancias de apoyo más psicológico. Correcto. Y para las personas que están viendo el programa y que estén interesadas en conocer más de esto, en recibir apoyo tuyo, ¿cómo llegan directamente a conversar contigo o que tú las puedas orientar? Estoy viendo muchas personas que dicen, oye, pero ¿sabes que quiero juntarme con ella? Quiero hablar con ella. Hay muchas cosas que podríamos hablar, porque este tema me importa muchísimo, creo que el abordaje es relevante, Sí, y el gestionar las emociones, que es lo mío, Sí. y a eso me dedico, genera una instancia importante de apoyo y de acompañamiento. Me pueden encontrar en las redes en general, que vamos a poner en tu programa. Absolutamente. Sí, mi programa que también como cápsula está puesto con De ustedes Doctor en en Casa, sí. Wellness, ¿sí? Neurociencias del Bienestar, porque Ajá. justamente vamos a enfocar ahí el cómo produce esta sensación de alivio producto de los problemas que tenemos. Correcto. El miedo se traduce en amor, y eso es algo que también voy a explicar en la Ah, cápsula. bonito, Sí. súper lindo. Entonces, oye, además de todos los datos para que puedan ubicar a Karin, también les dio aquí un anticipo de lo que se viene en Doctor en Casa. Sí. Qué tema más lindo, ¿ah? De cómo hacer estas modificaciones, fíjate, del amor. Muy lindo. Y está en Doctor en Casa. Muchísimas gracias, Karin, por estar hoy Gracias a ti, en el programa, encantada por de los ayudar. consejos que le das a todas las personas que ven Doctor en Casa. Nosotros hacemos una pausa y usted no se separe de la sintonía porque estamos en un ratito junto a usted. Muchas gracias. Viste, perfecto. El periodista nos Sí. dio las 3 preguntas ahí.